Ángela, Inés, qué gusto otra vez conversar contigo. La última vez nos vimos en la cafetería del edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y recuerdo eso hace que como de 3 meses atrás, antes de que empezara esta peste, eh, que podríamos hablar diciendo el tema de tu escritura es a veces el amor, ¿no? El amor cortesano, y podríamos hablar entonces de amores y escrituras en tiempos de cólera. Me parece que tú estás haciendo una labor muy importante para el Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas. Estás ahora con la revista, eres la directora de la revista Literatura, Teoría, Historia y Crítica del Departamento de Literatura, una revista que lleva ya más de 13 lustros. Yo pienso que las revistas son el patrimonio cultural de la facultad, hace parte del patrimonio cultural y académico de la universidad y por supuesto de la ciudad de Bogotá. En esa revista yo pienso que para quienes nos escuchan ahora, para lectoras, lectores, la revista tiene unas particularidades: su edición, la elección de los temas, el periodo cuando sale, los números son semestrales, anuales, el hecho de que seas directora de la revista. ¿Qué significa? ¿Y qué tiene la revista para sus lectores y lectoras? Pues para mí significa como un momento en la vida, porque yo he hecho de textos, de muchos textos, de obras que recogen investigación, y aquí, digamos, también estoy trabajando con Nicolás Sepúlveda y con el equipo, con Tatiana Bedoya, en esa recoger trabajos de otras personas para difundirlos en una comunidad, es la comunidad pues, de la Universidad Nacional y de Colombia. Entonces, digamos que por eso yo quería estar en esa revista, ¿sí? Era como un aprendizaje que yo quería realizar y que al cual le, digamos, puesto pues, toda mi experiencia. Entonces, por eso yo quise hacer esto. La revista ya nació en el 2006 y al principio, creo que hasta el 2011, se hacía una cada año. Después del 2011 se están haciendo 2 números por año, un número monográfico y un número misceláneo. Por ejemplo, la segunda del 2007 se llama La crítica literaria hoy, es decir, recoge temas de los profesores, cada uno, los números monográficos, pues los distintos profes proponen. Yo quiero trabajar esta cosa que he estado haciendo estos últimos años. Literatura colombiana entre milenios es la del 2012, el monográfico. Hay otra sobre el Brasil, que es del año 2014. Literatura comparada, las humanidades y los estudios literarios de la era de la excelencia académica. La literatura mexicana, esa es la del 16. Literatura y traducción del 17, y las que me han tocado a mí, Humanidades y Economía del Conocimiento del 18, las que me han tocado a mí son Actualidad del Pensamiento Crítico sobre la Literatura Latinoamericana, que la hizo, el editor invitado fue Víctor Villescas, que es una reflexión sobre la literatura o la crítica latinoamericana, pero desde Latinoamérica, ¿sí? Un poco pensando en ese debate o en ese tema del sur-sur, ¿no? Y de leernos desde nosotros mismos. Y allá hay unos artículos bastante interesantes sobre eso. Y la otra, la que acaba de salir ahora el 1 de julio, sobre poesía latinoamericana, que y el editor invitado es Enrique Rodríguez. Me sorprendió que hubiera tenido tanta acogida. Es decir, yo pensé que la poesía latinoamericana no era tan recurrente y tan masivo y de tanto interés, pero realmente recibimos muchos artículos, y hay unos que son, que son notas, no son los artículos, porque la revista tiene artículos, notas, reseñas, a veces traducciones, a veces entrevistas, pero la parte de las notas
en esas notas hay unas reflexiones sobre poesía experimental, que me parece una maravilla, y popular. Entonces hay allí, digamos que de alguna manera estamos incorporando otras, pues, digamos, rompiendo con lo clásico literario, y estamos poniendo allí esos elementos. Hay una traducción, por ejemplo, del náhuatl, de una poesía náhuatl al portugués, ¿no? Entonces, está muy interesante, metiendo el tema indígena, poesía mapuche también, poesía política, había algo de Cardenal que se acaba de morir, entonces creo que salió una cosa bastante interesante. La revista publica los resultados de investigaciones de profesores, de académicos, no solo de Colombia, no solo de Bogotá, sino también de América Latina. Veo entonces una insistencia en el imaginario sobre las literaturas en América Latina. Sí. ¿Eso cómo se vincula con el público nuestro en Colombia? Bueno, tengo que decirte que la revista sí, haciendo digamos, el balance de lo que se ha publicado, la mayor parte de las cosas, de los temas han sido latinoamericanos, ¿no? Pues yo tendría una pregunta pensando que fuera un autor que sueña o que tiene el interés en divulgar su trabajo en la revista. ¿Cómo ocurre el proceso de selección de los manuscritos o de los archivos digitales que envían autoras y autores? Pues básicamente el trabajo que hacemos todos, pero sobre todo Nicolás Sepúlveda y Tatiana Bedoya, que son los chicos que trabajan allí. Se hace una convocatoria y con una fecha, ¿no? Y la gente va enviando sus artículos y después pasan, digamos, es el mismo proceso que tienen todas las revistas de la facultad, por lo menos. Y hay una preselección, digamos, y ya luego una evaluación filtro primera, y luego se envían a lectores, y luego con los conceptos, pues ya se hace después una escogencia, se escogen los textos que van a entrar a la revista y siguen ya todo el proceso de edición, de corrección de estilo, ya luego pasa pues a la parte, la que te toca a ti, ¿no? La parte de la impresión y de la diagramación y de la hechura. Y de la comunicación fundamental para entrar a los circuitos culturales. Exactamente. Yo preguntaría la escritura, y también para ilustrar a quienes van a estar con nosotros o están con nosotros en esta conversación, aparece un desarrollo, un despliegue de un género de escritura que es escribir sobre la escritura. Escribir como un género, con sus reglas, con sus libertades, con sus códigos narrativos o escriturales, escribir sobre aquello que se ha escrito como ficción en los géneros tradicionales o en los géneros híbridos. ¿Qué papel juega ese tipo de escritura en el espacio cultural del mundo colombiano, de las letras colombianas, de las letras latinoamericanas? Si se puede formular esa pregunta. ¿Es una escritura que descifra otras escrituras? Sí. Como decía mi maestro Antonio Benítez Rojas, es otra ficción. La crítica es otro género literario, ¿no? Hay que pensar eso. Pero, pues yo creo que llegamos a públicos básicamente académicos, ¿no? Es decir, este tipo de escritura sobre la escritura no es tan masiva, creo yo. Sin embargo, por ejemplo, las reseñas son muy importantes, por ejemplo, porque motivan. La reflexión es muy interesante, pues también, pero me parece a mí que va más hacia el público académico. Pero ese tema de las reseñas, por ejemplo, y la reseña a mí me encanta. Acuérdate que el New York Times tiene un periódico de reseñas, y a mí la reseña me parece clave, porque es la que te abre el ojo, ¿sí? La que te dice, oiga, aquí se está publicando esto, está esto, vaya, consígalo, mire, ¿no? Te da el pulso. Yo hice reseñas para quién y qué, para la revista digital.
Y fue una experiencia maravillosa, porque es que te obliga a estar al tanto de lo que pasa, ¿sí? Y esas reseñas te están mostrando eso, por aquí vamos, ¿no? Los artículos también, porque te dicen, bueno, pero más la reseña, me parece a mí. Te están diciendo, estas son las preguntas, ¿sí? Esto es lo que este sector de la academia o estos investigadores se están preguntando unos textos. ¿Qué tipo de textos están llamando la atención, sí? Es un lenguaje de concisión, es una estructura en la que debes calcular muy bien las partes que además deben revelar los sentidos de la estructura del texto que se está reseñando, de su lenguaje, de su lugar de enunciación, para volver al término. Una pregunta ya para entrar en la escritura tuya. Pasamos hacemos ese tránsito de la revista como lugar de encuentro de escritura sobre la escritura, de lugar de encuentro de reflexiones sobre autores, sobre tendencias, sobre preguntas teóricas acerca de lo que es el texto literario, su relación con otras estructuras culturales, sociales, históricas, en una palabra, crítica a la literatura. ¿Cuántos visitantes tiene la revista? Porque entiendo que también está en el sistema digital, en el espacio virtual. No tengo el dato, pero lo que sí te quiero señalar es que es creciente. Es decir, esta revista va aumentando, ¿sí? Es decir, vamos teniendo más lectores, nos envían más artículos cada vez. Entonces, creo que estamos construyendo, ya solidificándonos, construyendo pues un espacio importante, ¿no? Quiero señalar, antes de que terminemos aquí, que la convocatoria que está vigente es sobre literatura infantil. ¡Ay, qué necesario! Entonces, pues es una invitación también a que nos envíen artículos sobre esa literatura tan necesaria, ¿no? Ángela, pues qué interesante, pero sobre todo qué alentador que hay en Colombia una revista literatura, teoría, historia y crítica que amplifica o lleva a los circuitos culturales y académicos las voces de las profesoras, los profesores, no solo de Colombia, de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, sino también que la revista establece esos vasos de comunicación, esos vasos capilares de comunicación con otras tradiciones en nuestro continente, en lengua española, en lengua portuguesa, en lenguas indígenas, y sin desdeñar la colaboración de autores y autoras en otras lenguas de los universos literarios y de las escrituras. La escritura para ti es también una pasión, un oficio. Ángela Inés Robledo Palomeque, te presento como autora, y yo siento que es, por así decirlo, una sorpresa de orden cultural. Hay sorpresas culturales que son las que nos estimulan para conversar, para escribir. Y yo voy a empezar, antes de descubrir la sorpresa que es tu escritura, en una sintaxis que es bella y desacostumbrada para el oído contemporáneo. Es verdad que conocí ser grande el trabajo, que dan al alma cuando se alborotan las pasiones, mas como está cuidada de otro guardián superior, fiada de él y velando, se resiste fuerte en la fe, porque al mayor aprieto su majestad acude. No sé si eso te diga algo, de dónde viene ese texto para empezar a hablar de Eros y Ágape. Ese es de la cárcel de amor, ¿no? Sí, sí, es un texto que leí con alborozo en tu trabajo, que además reúne dos aspectos de tu logos, ¿verdad? Los griegos, yo reitero eso, los griegos decían que el lenguaje es el ser, la existencia es decir, escribir es existir. Y ese artículo tuyo que, bueno, escribiste estando
en los Estados Unidos, en Amherst College, la escritura mística de la Madre Castillo y el amor cortesano, ¿verdad? Religiones del amor. Sí. Este artículo me parece a mí muy bello. Vamos a entrar en esa interlocución, si tú lo aceptas, para hablar de tu trabajo como investigadora, como escritora y como formadora de sensibilidades al ser profesora de la Universidad Nacional, pero antes de eso tienes una odisea, un recorrido largo desde colegios en Colombia hasta lugares de tanta tradición del patrimonio nacional, como institución académica, patrimonio cultural de nuestra nación, donde trabajas ahora, que es la Universidad Nacional de Colombia. Y en ese recorrido, en esa odisea tuya, has incursionado en la colonia, justamente con los textos, explorándolos, descifrándolos, tratando de traer una mirada que recupere ese imaginario, como decimos ahora, ese sistema de significaciones, pero al mismo tiempo se ha visto con una mirada moderna, de una académica que ha incursionado también en temas tan actuales como son las subjetividades femeninas, desde una óptica de género. Bueno, trenzar siglo XXI con siglo XVII y XVIII, ¿no? Porque la madre Francisca Josefa del Castillo y Guevara es de la Nueva Granada, de 1671, su fecha de nacimiento, y 1742. Voy a empezar como para descifrarte, y para descifrar, ya me metí en palabras mayores, pero es un artículo, hablemos del amor, el amor y las escrituras. Este programa hoy es diferente. La escritura está conectada con el amor. La escritura de la Madre Castillo es una escritura donde eros y ágape, amor, eros, oscura pasión, son una vertecito, ¿no?, que tú tomas de otro autor. El amor masculino y el amor, no digamos amor femenino, sino con una ánima femenina, una ánima femenina, el ágape. Y eso está en la Madre Teresa, la Madre Castillo. Bueno, ¿cómo empiezas tú a explorar? Y me contabas alguna vez que fue como la revelación de San Pablo, para llegar a este tema tan hermoso de la sobrevivencia de un modelo medieval en una escritora mística de la Nueva Granada, que se debate entre eros y ágape, más ágape. Pues es que yo te señalaba ese artículo porque me acuerdo estar entrando a mi edificio donde yo tomaba mis clases en la Universidad de Massachusetts. Yo caminaba, no se me olvida nunca, cuando claro, que yo tengo un minor en medieval, mi doctorado es en literatura colonial, pero en el sistema americano hay minors, entonces yo tengo un minor en medieval, y yo venía pensando y trabajando en la cárcel de amor de Diego de San Pedro, y cuando en un momento me acordé y yo, aquí hay una conexión con la Madre Castillo, y el tema de la cárcel de amor, ¿sí? De lo que yo veía y veo en ella todavía, porque lo interesante es que yo sigo trabajando sobre la Madre Castillo. Es decir, el artículo ese es como del 89, me parece, fue lo primero que publiqué en Thesaurus, y yo sigo trabajando porque ahora te cuento, ahora yo ya ando otra vez en Estados Unidos buscando cosas de la Madre Castillo. Entonces, la cárcel de amor. Entonces, yo empecé a pensar en ese tema de la cárcel, que además creo que es una de las cárceles de las mujeres, y eso me permite traer el tema hasta hoy. Pero yo me hice esta pregunta por muchos años: ¿qué es eso de ver a Dios? ¿Sí? Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Sí? Porque para mí es un misterio, para mí es algo que yo no, bueno, me lo leí todo lo que tú quieras, ¿no?
desde la ortodoxia religiosa, desde el psicoanálisis, de todo lo que tú quieras, desde la literatura. Y bueno, le he dedicado mucho tiempo. ¿Qué es eso de ver a Dios? Entonces, lo que yo vi ahí, bueno, el trabajo es un texto comparado, ¿no? Es decir, entre afectos espirituales y la novela de San Diego de San Pedro. Pero de ahí empezó toda esa reflexión sobre la mística. La mística es la primera forma de escritura de las mujeres y es muy significativo porque es muy peculiar, es un espacio muy peculiar. Primero sí, es cierto, es una forma de escritura o de relacionarse con el mundo medieval que llega a América ya en el siglo XIX, imagínate, y en la Contrarreforma, o marcada por la Contrarreforma. Pero yo he querido siempre investigar ese tema, ¿no? Esa cárcel, eso que está, esa subjetividad que empieza a expresarse, o que se expresa en la Madre Castillo, a pesar de que le toca escribir en un lenguaje obligado, ¿no? Ella tiene un cura, un confesor que le dice, oiga, si usted ha tenido visiones de Dios, usted las tiene que escribir. Obligación de la Inquisición, ¿no? La Inquisición le dijo a los confesores, ustedes tienen que vigilar especialmente estas almas. Y entonces, por eso la Madre Castillo un retrato, porque creo que no solo la cárcel del amor, las subjetividades que rodean, que le ponen una forma, casi una forma de yeso, los yesos subjetivos a la individualidad de la mujer. Entonces, pero creo que también una mujer con un retrato, el retrato que tú tienes de la Madre Francisca Josefa del Castillo y Guevara. ¿Cómo harías tú ese retrato? Tú que estuviste entre la escritura, pero al mismo tiempo con la distancia de una mujer moderna. ¿Cuál es el retrato que tú tienes de la Madre María Francisca Josefa del Castillo y Guevara? Bueno, ¿qué diría yo de ella? Sí, porque la mística es un lenguaje de amor, ¿sí? Y es el lenguaje de una alma o de una mujer que quiere llegar a Dios. Es todo el esfuerzo de ella y para llegar allá. Eso es un lugar enorme, es decir, una pobre mujer, como ella lo dice, ¿no? Con toda esa retórica de las pobres mujercitas. Yo, en mi pequeñez, ¿cómo llego hasta Dios? ¿Sí? Entonces, es una figura enorme, grande y lejana. Pero para llegar allá hay que sufrir mucho, ¿sí? Hay que pasar lo que se llama la vía purgativa, la vía iluminativa y llegar a la unión con Dios, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tiene peculiar y fascinante la Madre Castillo? Porque lo que te estoy diciendo pues es lo que han hecho todos los místicos, ¿no? Es que ella lo dice y lo escribe con una infinita pasión, con una infinita desgarramiento y dolor. Es decir, además es un texto cuya, digamos, si le pusiéramos un número, 80% es de sufrimiento, ¿sí? Entonces a ella le dan todas las enfermedades, ella la maltratan en el convento, pero ella sigue, porque además ella hasta cierto punto le gusta que no la quieran, sí, que no la quieran. Sigue convencida de que lo que ella está haciendo es correcto, etcétera, etcétera. Pero lo hace con una teatralidad. Ahí vemos todo ese cuerpo barroco retorcido, ¿no? En busca de ese, y es ahí, obviamente, es pasión, ¿no? Bueno, cuerpo barroco retorcido. Bueno, las imágenes que se me vienen son los Cristos, las imágenes del Redentor, de las hermosísimas, de las iglesias, para hablar de Bogotá, obras de arte maravillosas con una anatomía lacerada, espiritual y corpórea, ¿verdad? Y en ese sentido, tú en tu artículo, que nos lleva desde una óptica actual, moderna, o sea, esas cárceles del amor, esas sujeciones para el sentimiento amoroso, para la emoción,
tú señalas algo que a mí me llama, digamos, me da para pensar. Afirmas, siguiendo a los autores que tú citas, que tú estudias, en ese artículo, La escritura mística de la Madre Castillo y el amor cortesano, religiones del amor, que los místicos tienen hay dos caminos en esas religiones del amor, los caminos del amor. ¿Cuál es el código de esa pasión amorosa de una mujer que busca a Dios? Tú hablas de la estrecha relación que hay entre amor sensual y humano en el misticismo, o sea, conciliar el misticismo, que sería desprendimiento y obliteración del sí mismo, ¿verdad? Y del mundo, pero al mismo tiempo una sensualidad. ¿Cómo desciframos eso en tu bello artículo, que además yo creo que debías reeditar? La mística, a ver, para hablar de la mística o de la experiencia mística, hay pocas imágenes, digamos, es un lenguaje cifrado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la mística sacraliza un lenguaje que era, digamos, pagano o laico. Entonces, recoge elementos del que yo digo, de la cortesanía, elementos, por ejemplo, tiene mucha influencia del cantar de los cantares. Entonces, revive, que eso sucede mucho, ¿no? Es decir, se reescriben esos lenguajes y entonces ese lenguaje que antes era un lenguaje amoroso callejero, viene a ser, o no tan callejero porque a veces es poético, viene a volverse coloquial, sagrado. Y por eso nos sorprende infinitamente que sea tan erótico. Es decir, para nosotros hoy en día, claro, eso es un lenguaje supremamente erótico, pero en la época que se produce, porque si no, ¿cómo habría pasado la Inquisición? Entonces, ese lenguaje se comprende, o se comprende como una expresión del amor a Dios, ¿sí? Bueno. Ahora recoge esa carnalidad y ese sentido amoroso profano. En los estudios de género, tú has jugado un papel destacado en la maestría de género de la Universidad Nacional de Colombia, has escrito trabajos conjuntamente con investigadoras destacadas de género, la profesora Marimelda, ¿verdad? El Estado, las instituciones públicas, las políticas públicas, la sociedad civil y la mujer, la acción de la mujer, la actuación. Tú miras con otro enfoque. Tengo, de las conversaciones que hemos sostenido, esa sensación. A ver, lo que pasa es que yo comienzo con lo que te estoy contando y casi de casualidad. Bueno, ahí hay una pregunta por la identidad, obviamente, ¿no? La identidad de las mujeres y quién soy yo. Y ese tema, además recuerda que es la obra, Su vida, que es la otra obra de la Madre Castillo, está escrita en primera persona. Y casi todo lo que yo he trabajado está en primera persona. Que la primera persona te permite la indagación mucho más fuerte en esa subjetividad. Entonces yo empiezo trabajando por ahí, escribo después algo sobre las mujeres en el mundo colonial, y eso apareció en una obra que publicó la Presidencia de la República en el año 95, en la historia de las mujeres en Colombia. En la cotidianidad de mujeres y hombres, y la crítica que puedes hacer a eso. Pero hay un tema también que es en el que yo creo que tenemos un punto de encuentro, y es la persecución de los manuscritos. Los manuscritos se ocultan, los manuscritos pueden perderse, los manuscritos tienen quien los guarda, los curadores del sello para permitirle entrar a uno al manuscrito. Es decir, también hay una pugna por los manuscritos para ser el primero en editarlo, en publicarlo y en anotarlo y en hacerlo la primicia desde el punto de vista de los escolios, las anotaciones, los apuntes o la mirada sobre situar en un contexto cultural e histórico y de subjetividad del manuscrito. Los manuscritos, ¿qué papel han desempeñado en tu trabajo
de investigador? Pues mucho, y si hoy en día me dijeras con qué me quedo, yo diría que con los manuscritos, el trabajo de manuscritos, ¿no? Pues, a ver, primero, ¿por qué llegué a los manuscritos? ¿Por qué me fascinan? Porque sencillamente fue una casualidad haberme encontrado con la obra de Jerónima Nava. Yo estaba haciendo el artículo para la presidencia sobre las mujeres en la literatura colonial, y entonces, ¿qué pasó? Me fui, es más, fui a la Biblioteca Nacional, pero lo único que pude hacer, porque me iba para Estados Unidos, era, por favor, cópieme, fotocopie, eso se podía hacer en fotocópienme todo lo que tenga nombre de mujer en la portada, ¿sí? Y así fue, pagué, allá llegó la cajita a Chicago. Cuando yo abro ese manuscrito que dice biografía de la madre Jerónima Nava, escrita por Juan de Olmos, es la portada, así está la portada en esa biblioteca. Y abro la primera o segunda página y dice claramente el cura confesor, él la describe, dice, era una mujer así, 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 y a lo largo de 20 años me entregó sus papelitos. Y seguido, y después de ahí está, con una letra totalmente diferente, las experiencias de Jerónima Nava. Entonces casi me muere la felicidad y del susto y de todo lo demás, y dije, Dios mío, pues tengo que transcribir eso, no era tan difícil, pero sí. Entonces me fui a Ávila, a España, pues imagínate, la tierra de Teresa, y muy significativo, me voy allá, haciendo paleografía y vengo acá. ¿Qué me dijo eso? Pues muchas cosas. Primero, que muchas personas tal vez tocaron y miraron ese manuscrito, pero no llegaron a más allá de la segunda página, ¿sí? O el segundo folio. ¿Por qué? Porque era muy fácil de ver, letra diferente. Además el tipo dice, yo no me puedo, porque muchos curas robaron las autobiografías de las monjas e hicieron biografías, ¿sí? Él dice de manera clara, yo no tengo las condiciones para hacer una biografía de esto. Yo dejo los papeles tal cual ella me los entregó, ¿no? Es que está dicho ahí. O sea, tú hiciste un hallazgo porque un manuscrito ahí formula preguntas, pero esas preguntas no son claras. Es el interlocutor que es el investigador. Y al mismo tiempo ese manuscrito es una fuente de información de primer nivel sobre la biografía, sobre los géneros de la época, sobre la circulación del manuscrito. Y ya para ir concluyendo esta conversación que arroja muchas luces y da códigos sobre tu escritura, pero también sobre la función de las revistas en el circuito cultural y académico de Colombia y de América Latina, y para dejar el gusanito de la curiosidad sobre ese texto que seguramente vendrá acerca de ese manuscrito. Tenemos en Colombia una cultura académica y estatal para cuidar, clasificar, sistematizar, divulgar y ofrecer a los investigadores en un estado adecuado los manuscritos, y hay financiación suficiente para conservar, cuidar, interpretar los manuscritos que hacen parte fundamental de la memoria de una nación. Mira, hay algunas instituciones que sí le prestan mucho atención a esto. El Archivo General de la Nación, pues no tiene textos literarios, pero sí documentación. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene, de hecho ahí está la obra de la Madre Castillo, está ahí, el manuscrito original. Tiene una sección de libros raros y manuscritos muy interesante, y lo mismo la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene mucho más. Están en bastante buena condición, pero no hay muchísimo más que eso. El otro problema para el investigador de la colonia es que, pues claro, la mayoría de los libros que se publicaron fueron religiosos, y esos libros están en los conventos, ¿sí? Las órdenes, a diferencia de lo que pasa en otros países, que el Estado no los expropió, sino que dijo, bueno, las órdenes religiosas los pueden seguir cuidando, porque la verdad que sí los han cuidado, pero los investigadores pueden tener acceso a esto.
¿sí? A esos documentos que son importantísimos. En Colombia no se ha logrado eso. Entonces hay una cantidad de documentación que está encerrada en los conventos, ahí sí, en las cárceles, y que, pues yo sé que hay algunos monjas y curas que han trabajado un poquito, sobre todo curas, los franciscanos y los jesuitas, que ellos mismos trabajan sus propios textos, pero pues hay un material maravilloso que no conocemos, ¿no? De manera que siempre digo, ojalá algún día se les ocurra, hay que hacerle mucha fuerza a patrimonio, al patrimonio del Ministerio de Cultura. Para eso necesitamos esos archivos arzobispales. La Catedral de Bogotá tiene unas cosas maravillosas, pero no tienen mucho recelo, ¿no? De cero, para alguien que no sea monja, no se puede, es decir, sencillamente no se puede. De manera que gran parte del patrimonio, digamos, religioso, está todavía en manos de esas comunidades. Y pues, bueno, y están los otros temas que estos manuscritos, estos textos se lo han robado en cantidades, los han sacado del país y se han destruido, porque las mismas familias, etcétera, pues los han ido tirando ahí, ¿no? Se han ido, es decir, nosotros no tenemos la suficiente conciencia de la importancia de nuestro patrimonio. Este es un país donde el archivo de Cartagena lo quemaron, o no creo que bueno, de todas maneras se destruyó a comienzos del siglo XIX. Imagínate la importancia del archivo de Cartagena. No, pues es un lugar de formación de la nación, de relación con el mundo atlántico, ¿no? de establecimiento de relaciones de poder, el surgimiento de una cotidianidad en el nuevo mundo. En fin, los manuscritos son un tesoro para el conocimiento y estimulan preguntas teóricas, pero al mismo tiempo detrás de los manuscritos hay personas de carne y hueso, con pasiones, con el pecado de la soberbia. Y vuelvo al punto donde partimos, la fama, ¿no? Como una de los pecados que era objeto de cuestionamiento en el medievo. La fama como un pecado de soberbia y de presunción. Ángela, ha sido muy estimulante en el sentido de hacer ese recorrido por etapas de tu vida como escritora, Ángela Inés Robledo Palomeque, como profesora de la Universidad Nacional y como una autora que transita entre el mundo, el imaginario del lenguaje sobre el amor, de una escritora de la colonia de la Nueva Granada, pero al mismo tiempo con unas preguntas contemporáneas, con filo, acerca de las subjetividades que se encuentran embargadas, enyesadas. Bueno, Ángela, yo me despido ya de este tiempo, me has abierto tu casa, algunas páginas de tus libros, de tus artículos, y te deseo muchos éxitos en la búsqueda y sobre todo en la búsqueda de la genealogía, en la búsqueda de las claves de interpretación de los manuscritos que ahora te obsesionan. Y bueno, hasta pronto y éxitos con la revista. Mil gracias a ti.